Bolivia se encuentra ubicada en el centro de Sudamérica. Es un país rico en diversidad cultural y recursos naturales de gran valor, con especies únicas en flora, fauna, ríos, lagos y salares. Es el octavo país con mayor biodiversidad en el mundo entero, en el cual existen indígenas situados en el Beni, norte de La Paz, Pando, Cochabamba y Santa Cruz, que se sustentan mediante la pesca, caza, recolección y agricultura, dentro del cual destaca la producción y recolección de cacao, cuya calidad ha sido reconocida a nivel mundial por el Salón del Chocolate en Francia. El grano de cacao silvestre de la Amazonía boliviana presenta ventajas y diferencias en relación al grano de cacao convencional. Sus particularidades se deben a varias razones. Entre ellas se destaca el origen, ya que es procedente de áreas protegidas dentro de la Amazonía boliviana. Los árboles de cacao están expuestos a la biodiversidad natural de la región, bosques con una geografía exclusiva de Bolivia que influyen en el resultado final del producto, otorgando aromas con notas florales, frutales, ácidas y maderables, entre los más importantes en comparación al cacao producido de manera convencional. Por ello, el cacao de la Amazonía boliviana está entre los 17 mejores cacaos del mundo. Guía para el beneficiado del cacao silvestre en Bolivia. En este video presentaremos las técnicas de cosecha y beneficiado del cacao silvestre que nos permitirán obtener un grano de cacao de calidad. La cosecha constituye un proceso de importancia para dar paso al proceso de fermentado. Un buen fermentado asegura que el grano de cacao sea apreciado para su comercialización en la industria nacional e internacional, justificando un mejor precio para las familias productoras y recolectoras de cacao. A continuación, presentamos los pasos y técnicas adecuadas a seguir para obtener un grano de calidad en las mejores condiciones. Paso 1. Cosecha de mazorcas de cacao. La cosecha debe hacerse dependiendo de la madurez de las mazorcas, utilizando herramientas exclusivas para la cosecha de cacao: tijera de podar, cosechadoras de altura o machetes. Estas herramientas deben estar desinfectadas y limpias. Al momento del corte, se debe tener cuidado de no dañar el cojín floral, porque será en el mismo lugar donde se forme la nueva mazorca del año siguiente. De esta forma garantizaremos la productividad del árbol. El corte con la tijera debe hacerse cerca de la mazorca, sobre la base de esta y no sobre el cojín floral. Para las mazorcas altas se debe utilizar cosechadoras de altura, pico del oro. Las horas recomendadas para la cosecha son de 7 a.m. a 2 p.m. del mismo día. Generalmente la cosecha de mazorcas debe realizarse cada 2 semanas, con lo cual se evita pérdidas por sobremaduración, ataque de animales o enfermedades e insectos. Paso 2. Quebrado de mazorcas. Una vez cosechadas las mazorcas, estas se amontonan en un lugar libre de heces fecales, aguas estancadas o desechos sólidos, para evitar procesos de contaminación. Sin embargo, amontonar las mazorcas de cacao sobre hojas de plátano, banano, patujú o bolsas de yute ayudará a la conservación de la higiene. Este lugar servirá para el amontonado de las cáscaras para su descomposición y posterior utilización en el cultivo como abono orgánico y de muy buena calidad. Para asegurar la calidad es importante seleccionar las mazorcas sanas y maduras de las mazorcas enfermas, sobremaduras o atacadas por animales. El quebrado de la mazorca debe hacerse con un corte longitudinal, con un cuchillo o machete de uso exclusivo para cacao, para evitar la contaminación y asegurar la higiene del producto. Se debe realizar un corte diagonal en la mazorca para tener facilidad al momento del desgrane, evitando cortar los granos. Paso 3. Selección y desgrane. Al momento de realizar el desgrane de cacao se debe utilizar un recipiente de plástico, debido a que los materiales de aluminio producen un efecto de oxidación que altera la calidad del grano. El desgrane de cacao se realizará deslizando los dedos de la mano al contorno y largo de la placenta, evitando extraerla para no mezclarla con los granos de cacao. Si esto sucede, debemos sacarla posteriormente, pues constituye una impureza que perjudica la calidad del producto. Paso 4. Fermentación. Es el paso fundamental en el beneficio del cacao. En este paso se desarrolla el sabor,
aroma y color del producto. Una buena fermentación origina un grano agradable al paladar y al olfato. Por el contrario, una mala fermentación o ausencia de esta genera un producto de mala calidad, adquiriendo olores y sabores desagradables. Los granos recién extraídos de las mazorcas deben depositarse en cajones de madera con orificios en el fondo para favorecer el escurrido de la baba del cacao y de los líquidos del mucílago. Estos cajones deben estar a 15 centímetros del suelo. Se debe cubrir los laterales del cajón con hojas de plátano para facilitar el drenaje de estos. Los cajones deben estar colocados en sitios cubiertos y resguardados del viento y la lluvia, para que la temperatura sea constante y la fermentación sea completa, homogénea y pareja. El tamaño y número de los cajones varía en función al volumen de la cosecha. Los cajones de madera son los más adecuados, pudiendo ser estos en escalera para mayores volúmenes o individuales para el uso familiar. Se recomienda que para la construcción de los cajones no lleven clavos o cualquier otro material de metal para evitar procesos de oxidación que alteran la calidad del producto. Se debe realizar el primer batido después de las 36 horas de haber sido depositado en el cajón. Posteriormente, se debe realizar el batido cada 24 horas. Es importante que el batido se realice en las horas de mayor exposición al sol para garantizar una adecuada temperatura. El batido debe ser homogéneo para lograr una adecuada aireación y fermentación uniforme mediante la distribución pareja de la temperatura, lo cual permite un grano con un aroma, color y sabor a chocolate. El ciclo de fermentación del cacao silvestre es de 5 a 7 días dependiendo de las condiciones ambientales. La temperatura óptima para matar el embrión del grano debe ser superior a los 45 grados centígrados. La masa del cacao debe ser cubierta con hojas de plátano, banano o patujú y tapadas con agrofilm. Es importante que las mazorcas cosechadas sean quebradas, desgranadas e ingresen al proceso de fermentación el mismo día hasta las 16 horas. Se deben respetar los tiempos recomendados para el batido de la masa para evitar el desarrollo de moho y crecimiento de larvas. El batido se debe realizar con ayuda de una paleta de madera. No se recomienda utilizar las manos, ya que pueden causar daño a la salud. Se debe utilizar termómetros que permitan conocer el alcance de la temperatura adecuada y las mediciones deben realizarse en diferentes puntos del cajón. Al momento del batido se debe realizar un movimiento uniforme de arriba hacia abajo, tomando en cuenta las esquinas y ángulos del cajón para lograr una fermentación uniforme. La fermentación concluye con una evaluación visual, para lo cual debemos escoger aleatoriamente 10 granos y realizar un corte longitudinal para observar que la corona es café, el embrión esté muerto y que tenga una estructura quebradiza. Esta evaluación termina cuando al menos el 80% de los granos presentan estas características. Caso contrario, se debe continuar con la fermentación hasta mediodía del día siguiente. A través de la prueba de corte se determina si el 80% de los granos están fermentados. En este caso, se procede con el secado en la mesa de estera. Paso 5. Secado. El secado se realiza en la mesa de estera. Para ello debemos colocar los granos de cacao distribuidos con un espesor de 5 centímetros para que culmine el proceso de fermentación y proceder con el removido de los granos cada 45 minutos durante un día. Para realizar un secado adecuado del grano, se debe contar con dos tipos de mesas. Una, construida con estera, donde el grano debe permanecer un día con removidas constantes en intervalos de 4 a 5 horas. Posteriormente se debe pasar el grano de cacao a una mesa construida con malla Saram, que permitirá obtener una ventilación cruzada que facilitará el secado uniforme del grano, donde se debe remover el grano utilizando las paletas de madera. Este proceso dura aproximadamente de 4 a 5 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Asimismo, en ambos casos es importante cubrir las mesas con agrofilm tipo techo para mantenerlas cerradas en tiempo de lluvias. Para finalizar el proceso de secado, se deben realizar dos pruebas. Una del corte del grano, para verificar la estructura quebradiza del grano, cáscara fácilmente desprendible y el color café marrón o simplemente chocolate, y olor a chocolate agradable. Y 2. El sonido a cascajo. Recomendaciones. En casos donde el grano se blanquea, se debe embadurnar con el líquido que escurrió del proceso de fermentación.
Es importante dejar abiertos los laterales de la mesa para que exista una circulación del aire caliente en el interior. El proceso de secado concluye con el traspaso de los granos de cacao de la mesa de secado con estera a la mesa tipo horno, esto aproximadamente al cuarto o quinto día. Paso 6. Limpieza y clasificación. Deben eliminarse todas las impurezas, granos partidos, flacos y vanos. Esto mediante el proceso manual de zarandeo, dejando solamente los granos buenos y de tamaño aceptable y secos. Paso 7. Embolsado y almacenado. Los granos deben ser embolsados y pesados en bolsas de yute. Cada bolsa debe tener una capacidad de 46 kilogramos para la comercialización. Posteriormente, estas bolsas se deben almacenar en ambientes exclusivos para cacao, libres de humedad y limpios. Esperamos que este video sea guía para lograr una mejor calidad del grano de cacao silvestre.